Hola chicas, bienvenidas a la clase número 34, valoración nutricional en el diplomado de cosmetría médica o avanzada. El día de hoy veremos cómo realizar una evaluación antropométrica, cómo poder observar deficiencias nutricionales en nuestro paciente o cliente, así como también poder diseñar un plan alimenticio acorde a sus necesidades energéticas. ¿Vale? Comenzamos con la evaluación antropométrica, que esta representa la medición tanto de la composición corporal como de las dimensiones físicas de la persona. La composición corporal de un individuo va a reflejar tanto el balance energético y el balance nutrimental que ha llevado a lo largo de toda su vida, aunado a que el mantenimiento óptimo de su salud requiere el mantenimiento de niveles adecuados de nutrientes y de fuentes energéticas correctas. Si nosotros o nuestro paciente no lleva una alimentación adecuada, ¿okay?, puede haber un desbalance en estos requerimientos, va a haber una disminución de ciertos minerales, ciertas vitaminas y pueden aparecer las patologías. Ahora, la composición corporal tiene 3 compartimentos muy importantes en los cuales nosotros podemos trabajar. Y bueno, principalmente hablando en músculo y grasa total. En tejido óseo, únicamente con la alimentación, pues pudiéramos aumentar la densidad mineral ósea, ¿ok? Pero esto lo vamos a dejar por un ladito, porque ahorita lo que nos urge es que podamos aprender, ¿verdad?, de qué manera podemos alimentar a nuestro paciente para no tener deficiencias nutricionales que principalmente se pueden observar a simple vista, y de qué manera también podemos disminuir el tejido graso. Pero bueno, debemos saber que la grasa total en hombres no debe rebasar el 15%, en mujeres el 25%, el tejido muscular, el óptimo sería de 44.8 o mayor, y en mujeres, bueno, eso en hombres, y en mujeres alrededor de 38% o más. En tejido óseo, los hombres deben de tener alrededor de un 14.9% y mujeres un 12%. ¿Cómo podemos realizar las mediciones antropométricas? Pues muy sencillo, necesitamos un equipo adecuado, el cual consta de una guía vertical graduada con una base móvil que se hace llegar a la cabeza del individuo y corre sobre la guisa vertical, que es fija a una pared sin zócalo. Esto que vemos aquí, si ven mi cursor, es un estadímetro, es una marca reconocida en la parte nutricional que se llama SECA, ¿vale? SECA. Entonces, es muy adecuado para que lo tengamos en cabina, en consultorio, donde nosotros proporcionemos consulta. Por acá tenemos una báscula, se recomienda que la báscula sea calibrada, que tenga una precisión de 150 kilogramos y que se coloque en una superficie plana, horizontal y firme. Aquí les muestro yo una báscula muy sencilla, pero ustedes pueden adquirir una mucho mejor, que es un escáner de composición corporal de marca Omron. Este lo pueden encontrar en Costco, en Mercado Libre, en alguna de las páginas donde vendan artículos para nutrición o de nutrición o para nutriólogos. La marca de la báscula es Omron y esta nos puede brindar tanto las kilocalorías que necesita mi paciente, la grasa visceral, que es la que rodea los órganos, la edad metabólica, que es la edad que tiene tu metabolismo, entre algunas otras características muy importantes. También necesitamos una cinta métrica no elástica que sea flexible, de fibra de vidrio y con una precisión de 0.1 centímetros, una anchura de 5 a 7 centímetros y de una longitud
deseable de 2 metros. ¿Okay? También hay una marca que es marca CK, como la pueden ver ahí, es muy buena, nos permite que podamos realizar una medida adecuada, ya que tiene un orificio donde se coloca la cinta, el extremo de la cinta, para que se quede ahí inmóvil y se nos facilite muchísimo hacer la medición. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de medición? En cuanto al peso, según la Organización Mundial de la Salud, podemos ver este protocolo. No se realiza el pesaje con zapatos ni prendas pesadas, no debe de tener gorras, gorros, sombreros, mi paciente. Todo lo que le genere un peso extra se lo debe de quitar. El paciente debe de estar con la vejiga vacía y de preferencia 2 horas después de haber consumido alimentos. Se debe colocar en el centro y mantenerse inmóvil y registrar el número al estar estabilizado. Algo muy importante que siempre les digo, hay que tener gel antibacterial, hay que tener desinfectante en aerosol para que podamos darle la seguridad a nuestro paciente al momento que se sube a la báscula de que está totalmente limpia y desinfectada y no va a adquirir algún hongo o algún otro microorganismo extraño, ¿no? La medición para la estatura la podemos hacer de la siguiente manera. Debe de estar nuestro paciente descalzo, se debe de colocar de pie con los talones unidos y brazos relajados. Si no tenemos un estadímetro para medir la estatura de mi paciente y lo vamos a hacer en la pared, vamos a pedirle que tanto talones, ¿okay?, como la cabeza, la escápula y la parte trasera de la cabeza, la nuca, estén pegados a la superficie vertical al que se va a situar el estadímetro. Ahora, ¿cómo podemos determinar si mi paciente tiene un sobrepeso, si tiene peso normal, peso bajo o tiene obesidad? Existe algo que se llama índice de masa corporal. Este es la relación que existe entre el peso y la talla. Si está dentro de ciertos rangos, hay clasificaciones que nos van a decir si el peso es adecuado a la estatura. ¿Y cómo se calcula este índice de masa corporal? Se calcula obteniendo kilogramos de nuestro paciente sobre o entre la estatura en metros al cuadrado. Entonces, nosotros si hacemos esta división, vamos a obtener el índice de masa corporal. Un ejemplo sería, si tienen ahí calculadora para poderlo determinar, una persona que mide unos 60, para obtener su estatura en metros al cuadrado sería 1.60 por 1.60, lo cual nos da 2.56. Ahora, vamos a dividir. Supongamos que pesa 70 kilogramos, entre 2.56 nos daría 27.3. Lo cual, si lo buscamos en la clasificación del índice de masa corporal, 27 vendría siendo mayor a 25 sobrepeso. Entonces, está en preobeso o sobrepeso porque no rebasa el 30. Si rebasara el 30 el índice de masa corporal, estaríamos hablando ya de una obesidad. Si es de 30 a 34.9, obesidad tipo 1, de 35 a 39.9, obesidad tipo 2 y mayor a 40, obesidad tipo 3 o mórbida. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se realiza la medición de cintura? La medición de cintura se debe de realizar de pie y el medidor de la persona debe estar a su derecha, ¿vale? Se debe de palpar el hueso superior de la cadera, que viene siendo la cresta ilíaca, ¿sale?, la parte más alta, y vamos a identificar la última costilla de mi paciente. En la cresta ilíaca marcamos un punto, en la última costilla marcamos el segundo punto, medimos con la cinta métrica la longitud de punto a punto y lo vamos a dividir entre 2. Supongamos que de punto a punto son 10 centímetros,
A la mitad vendrían siendo en el punto, los centímetros, en el 5, ahí es donde mediríamos la cintura. Y siempre nosotros vamos a estar de lado de nuestro paciente, ¿vale? Le vamos a pedir que respire profundo, que inhale, y cuando exhale, ahí es donde hacemos la medición. Ahora, técnica para medir cadera, será en ropa interior o no muy ajustada, igual de pie, relajado, con brazos sueltos y pies juntos. Se va a medir la parte más prominente de la cadera, o sea, la parte más ancha, ¿vale? Ahora, con ciertas mediciones, que son la estatura y circunferencia de muñeca, podemos obtener la complexión y podemos obtener el peso ideal por complexión. Permítanme, déjenme así por acá, no se los coloqué. ¿Cómo vamos a medir primero la muñeca? Vamos a medir ahorita les digo, déjenme colocar la cámara. Medimos alrededor de nuestra muñeca con la cinta, ¿vale? Vamos a registrar esa medición en centímetros, ¿ok? Ahora, para obtener la complexión, tenemos la estatura en centímetros. Si mido 1,60, sería 160 entre la circunferencia de muñeca. Mi circunferencia de muñeca puede ser de 13 o 14, ejemplo, y entonces, para obtener la complexión de mi paciente que mide 1,60 y su medición de muñeca son 14 centímetros, haríamos lo siguiente: 60 entre 14 centímetros. Nos da una complexión de 11.4. Lo identificamos ese 11.4 en esta tabla morada, donde dice M es mujer, H es hombre. En mujer, si nos dice si es mayor a 11, el resultado de dividir la talla en centímetros y la circunferencia de muñeca sería una complexión pequeña, ¿vale? Acuérdense que la flecha que va para el lado derecho es mayor a, y cuando va al lado izquierdo sería menor a, ¿vale? Entonces, esta persona que mide 1,60 y su circunferencia de muñeca es de 14, tuvo un resultado de 11.4, lo cual nos dice que tiene una complexión pequeña. Ahora, hay que identificar esa complexión y también la estatura de mi paciente en la tabla del lado derecho para saber el peso ideal por complexión. Entonces tenemos 1,60 que habíamos mencionado, su complexión es pequeña, cruzamos los datos, complexión pequeña, 1,60, el peso ideal para esta persona que mide 1,60 sería de 48 a 51 kilogramos. Eso nos puede ayudar para poder fijar una meta a largo plazo si mi paciente quiere disminuir de peso o quiere aumentar hasta esta cantidad. Ahora, con los datos de estatura podemos obtener algo que se llama rango de peso saludable, ya sea peso mínimo o máximo de mi paciente. Entonces tenemos que para el peso mínimo la fórmula es talla en metros al cuadrado por 18.5. De igual manera, repetimos el caso anterior, una persona de 1,60, para obtenerle la talla en metros al cuadrado sería 1.60 por 1.60. Tenemos el resultado que es 2.56. Ese 2.56 lo multiplicamos por 18.5 y nos da 47.3. Ese sería el peso mínimo de una persona que mide 1,60. Ahora, el peso máximo sería de igual manera, la talla en metros al cuadrado, 1.60 por 1.60 es igual a 2.56 y 2.56 lo multiplicamos por 99, perdón.
El peso máximo de mi paciente, que mide 1,60, sería de 63.9 kilogramos. Y eso también nos ayuda para que podamos decirle a nuestro paciente, mira, tu peso mínimo es este, peso máximo es este. Podemos tener una media y ese podemos utilizar como peso ideal. Ahora, ¿cómo podemos determinar si nuestro paciente tiene deficiencias nutricionales? Pues lo vamos a hacer con signos y síntomas. Y síntomas vendrían siendo lo que presenta mi paciente y yo no lo puedo ver, y signos que principalmente nos dicen carencias o excesos de nutrientes, estaríamos hablando de lo que sí podemos observar en nuestro paciente. Entonces, cuando nuestro paciente tiene sequedad o falta de brillo en su cabello, quiere decir que le falta biotina, que es la B7 o la B8. ¿Dónde está esta biotina? Ya habíamos hablado en micronutrientes que está en la levadura de cerveza, en la yema de huevo, leguminosas y en el hígado. Si el cabello es escaso, quiere decir que falta proteína, biotina y zinc. Biotina, decíamos, levadura de cerveza, frijol, huevo, hígado, y el zinc está presente en el germen de trigo, en la carne de cerdo, en las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, etc. Y también en el hígado. Ahora, hay una deficiencia, un signo, perdón, de deficiencia que se llama signo bandera, ¿vale? Que en este signo aparece generalmente en personas desnutridas por deficiencia de proteína. ¿Qué es el signo bandera? Es la pérdida de color de nuestro cabello. Generalmente la raíz es muy oscura, posteriormente a la mitad disminuye un poco el color, un café más claro, y en las puntas vendría siendo de color un poco amarillito, un poco güero, ¿okay? Más claro, y a esto se le denomina signo bandera. Generalmente aparece en niños con desnutrición. Entonces, ¿dónde están las proteínas? En todos los alimentos que podemos ver en la diapositiva, tanto de origen animal como de origen vegetal. Ahora, cuando la piel es quebradiza y escamosa y se puede observar como en la diapositiva, quiere decir que tenemos una deficiencia de vitamina A, de zinc, de ácidos grasos esenciales. La vitamina A se encuentra en el pescado, se encuentra en vegetales de hoja verde, en la emulsión de Scott, porque es aceite de hígado de bacalao. Tenemos por acá en la yema de huevo, se encuentra la vitamina A. El zinc en germen de trigo, carne de cerdo, leguminosas, hígado, y los ácidos grasos esenciales, no se los coloque aquí, pero esos están ¿en dónde? En grasas insaturadas, ¿verdad? Que vendrían siendo el omega 3 y el omega 6, que esos son grasas poliinsaturadas, los cuales se encuentran en el pescado, en el salmón, en la sardina, en el aceite de oliva. También se encuentran en el krill, un pequeño camaroncito chiquito, el cual es el alimento principalmente de las ballenas, ¿verdad? En ese lo pueden encontrar y nosotros podemos encontrar como suplemento alimenticio aceite de krill, ¿vale? En cápsulas. En cuanto a la seborrea nasolabial, así se puede ver como en la imagen, es por deficiencia de ácidos grasos, que ya mencionábamos anteriormente, de zinc, que ya lo vimos ahorita donde está, de riboflavina B2, que está en la leche, en el queso, en los vegetales de hoja verde y en el pescado, así como piridoxina B6, que está en los hongos, en las almendras, en el aguacate y en el pollo. Ahora podemos encontrar también en nuestros pacientes hiperkeratosis folicular, es la primera imagen, es la deficiencia de vitamina A y vitamina C. Eso lo podemos ver como piel de gallina, principalmente en los brazos, esa piel de gallina que no se quita, ¿verdad? Que está por mucho tiempo. Y podemos presentar cerosis también, resequedad de la piel a causa de vitamina A, deficiencia, perdón, de vitamina A.
En la piel igual se puede presentar una palidez, deficiencia de hierro. El hierro está, recordemos, vegetales de hoja verde, en leguminosas, en el hígado. El púrpura a causa de deficiencia de vitamina C y vitamina K, que la vitamina C se encuentra en todos los cítricos y la vitamina K en todos los vegetales de hoja verde, y que esta púrpura es el acúmulo de sangre por debajo de la piel, ¿okay? Y este acúmulo de sangre, estas pequeñas que se ven como ronchitas, pero en realidad es este acúmulo de sangre, puede tener alrededor de un centímetro de diámetro, ¿no? Problemas de cicatrización, de heridas, posiblemente deficiencia de proteína, vitamina C y zinc. Y cuando se presentan petequias perifoliculares o petequias perifolicular, es a causa de deficiencia de vitamina C, que este es un sangrado muy pequeño, ¿verdad?, que podemos localizar en la piel. Cuando tenemos falta de elasticidad, esto sucede generalmente por deshidratación, y cuando hay una pigmentación amarilla en la palma de la mano, pero no en la esclerótica, quiere decir que tenemos un exceso de betacaroteno. Estamos consumiendo mayor cantidad de zanahoria, mayor cantidad de papaya, de naranjas, ¿verdad?, principalmente, y de camote. Entonces hay que disminuir la cantidad de estos alimentos, ya que pudieran causar una hepatotoxicidad, esta vitamina, este betacaroteno. En las uñas, pues se puede presentar coliniquia, esta deformidad en las uñas que es como forma de cuchara, una uña cóncava, deficiencia de hierro principalmente. En los ojos podemos presentar acúmulo de queratina, como las manchas de Bitot por deficiencia de vitamina A, así como queratomalacia por deficiencia de vitamina A. Estos dos signos dan alarma o alerta de que algo está pasando en mi organismo y necesitamos modificar ya sea hábitos alimenticios o suplementación. Si no se modifica ello y si no se toma suplementación de vitamina A, pues la persona, nuestro paciente, puede perder la vista. En cuanto al arco corneal, eso se debe por los excesos de colesterol y triglicéridos, ¿okay? Eso se debe a dislipidemias, y también el chantelasma se debe al acúmulo de grasas en los párpados, ¿okay? Y esto se le llama chantelasma y es por dislipidemia. Eso es importante que sepamos dado caso que llegue un paciente con este signo y no pensemos que es por alguna otra situación, ¿no? En la cara, cuando hay parestesia facial, que quiere decir hormigueo, es por deficiencia de calcio. Y en la boca, cuando hay atrofia papilar, que quiere decir una atrofia en la lengua, se debe principalmente a la deficiencia de vitaminas B, de proteína, hierro y zinc. Cuando hay una inflamación en la lengua, bien se debe a la deficiencia de vitamina B. Si las encías son sangrantes e hinchadas, quiere decir que falta vitamina C y riboflavina B2. Y si hay queilosis, que quiere decir una alteración en las comisuras de los labios, ¿okay? Hay enrojecimientos, se encuentran un poquito rasgadas las comisuras, e incluso puede haber sangrado y también ardor. Esto se debe a deficiencia de riboflavina B2, piridoxina B6 y niacina B3. Consulten de igual manera sus clases de macro y micronutrientes para que puedan observar en qué alimentos se encuentran estas vitaminas. En cuanto a la vitamina D, la carencia de esta vitamina se puede deber a situaciones de hipoabsorción de grasas, que quiere decir que no estamos consumiendo grasas. Recuerden que las grasas las vitaminas liposolubles, como son la A, D, E y la K, se absorben por medio de grasa, ¿vale? Entonces, si hay una deficiencia de vitamina D, puede haber una alteración en la mineralización ósea,
y se puede presentar raquitismo, ablandamiento de huesos en niños, o osteomalacia, ablandamiento de los huesos en los adultos. ¿Dónde está la vitamina D? Está en las algas, en los champiñones y en la yema de huevo. El sol nos proporciona vitamina D, efectivamente. Bueno, nos ayuda a sintetizarla, más bien. Se recomienda que personas con tez clara se expongan 15 minutos al sol sin bloqueador, sin pantalla solar, ¿okay? Y las personas, con tez más oscura, 30 minutos aproximadamente, con los brazos descubiertos y con su cara de igual manera descubierta. Recomendación: hacerlo en una hora en la cual los rayos solares no estén tan fuertes. Alrededor de las 10, 10 y media de la mañana, sin ningún problema se puede tomar el sol. En cuanto a vitamina K, en cuanto a síntomas, se pueden manifestar hemorragias, hematuria, hemorragia digestiva y hemorragias cerebrales. La vitamina K la podemos encontrar en vegetales de hoja verde, aceite de oliva y también en las vísceras. Muy importante que nosotros veamos si estamos consumiendo mayor cantidad de antibióticos que arrasan con bacterias, principalmente del colon, pues podemos tener por ahí una deficiencia de vitamina K. ¿Por qué? Porque las bacterias que habitan en el colon son las que se encargan de sintetizar vitamina K. Eso fue en la evaluación clínica, y ahora en la evaluación dietética únicamente hay que utilizar este recuadro que nos va a servir muchísimo para identificar dónde consume alimentos mi paciente, a qué hora lo hace, qué tipo de alimentos, de qué manera los prepara y cuál es la cantidad que consume. Este formato lo van a utilizar para poder evaluar, más bien checar de qué manera se está alimentando su paciente y determinar en su plan alimenticio qué es lo que van a cambiar de acuerdo a qué alimentos, si es muy frito, si es capeado, si desayuna a las 11 de la mañana y se levanta a las 6, también hay que hacer un ajuste en los horarios, ¿vale? Nos puede servir ¿para qué? Para conocer si come en casa, si come en la oficina, si se lleva lunch, ¿vale? Para que nosotros podamos planear un plan alimenticio acorde a todo ello. Es importante que le preguntemos a nuestro paciente qué alimentos le agradan, cuáles no, cuáles le causan malestar y cuántos mililitros de agua toma al día. Con ello también nos podemos basar para dar ciertas recomendaciones importantes para el aumento, la pérdida de peso o para mantener su peso corporal. ¿Y qué necesitamos para poder realizar un plan alimenticio? Pues obtener el gasto energético total, que es la energía que necesita mi paciente, distribuir las raciones en los tiempos de comida y diseñar nuestro menú. Hay otras opciones un poco más complicadas para poder diseñar un menú, pero esto ya lo vemos específicamente en ya sea control de peso, en el curso de control de peso o en el diplomado de nutrición y naturoterapia, ¿vale? Entonces, les dejo dos fórmulas muy importantes para que nosotros podamos obtener esas kilocalorías necesarias para mi paciente, lo cual la primera es Harris-Benedict. Recuerden siempre despejar primero paréntesis para posteriormente hacer las sumas o las restas. Harris-Benedict, esta fórmula es sumamente importante para calcular la energía de los adultos con un peso normal. Mifflin, en cambio, es para quienes tienen un peso inadecuado, ya sea sobrepeso u obesidad, y también para adultos mayores. Hay fórmulas tanto para hombre y para mujer. En ambas, la H es para hombres y la M es para mujer. Siempre recuerden despejar lo que está entre paréntesis y posteriormente ya hacer sumas y restas. Es importante que sepamos que a la fórmula de Harris-Benedict le tenemos que agregar un factor actividad siempre, que esto es multiplicar cierta cantidad por las kilocalorías
o el resultado de estas fórmulas estimativas, ¿no? Entonces, hay factores de actividad muy ligeros, moderados, pesados y excepcionales. Y esto depende, bueno, la cantidad va a depender si es hombre o mujer. ¿Y cómo sabemos cuál es la actividad ligera, o digo muy ligera? Eso lo sabremos con base a la información siguiente. Si una persona hace actividad muy ligera, quiere decir que está en casa, que es muy sedentario, que solamente lee, ve televisión, ve videojuegos, o incluso las personas que trabajan sentados en oficina alrededor de 8 horas únicamente y se trasladan a lo mejor 1 hora, 30 minutos, pero están sentados en el combi o en el auto o en el camión y posteriormente transbordan, caminan 5 minutos y posteriormente se suben a otro transporte. Este tipo de personas van a tener actividad muy ligera, siempre y cuando estemos hablando que no realicen ejercicio más de 5 veces a la semana. Si la persona realiza más de 5 veces a la semana ejercicio, y tiene 8 horas de sueño, y estamos hablando de ejercicio de 3 horas, ¿ok? Al día, como caminar, lavar la ropa, jugar golf, etcétera, pueden utilizar este factor de actividad ligera. O quienes tienen 1 hora de actividad moderada, por ejemplo, 1 hora por 5 días, 1 hora diaria por 5 días, ya sea de tenis, bailar o realizar aeróbics o zumba incluso. Pero estamos hablando de 1 hora, mínimo 5 días. Ahora, la actividad moderada se va a utilizar en personas que trabajan en la industria eléctrica, carpintería y construcción, excluyendo obreros de construcción pesada. Personas almacenistas, soldados sin servicio activo, pescadores, mecánicos, van a tener una actividad moderada, ¿ok? Y quienes realizan ejercicio más de 1 hora al día, más de 5 veces a la semana, podemos agregarles actividad moderada. Actividad pesada, deportistas de tiempo completo, bailarines, trabajadores del campo, quienes no cuentan con maquinaria, soldados en servicio y herreros. Y quienes tienen una actividad excepcional serían trabajadores forestales, leñadores, excavadores manuales y obreros de la construcción. Obviamente hay que preguntarle a nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cuántos días a la semana realiza esta actividad? Si le queremos dar actividad excepcional porque posiblemente es un obrero de la construcción, pero resulta que este señor nomás realiza actividad, bueno, nomás trabaja de 3 días a la semana y va 2 horas, por ejemplo, en donde están realizando el trabajo sus colaboradores o trabajadores, pues no estaríamos hablando de una actividad excepcional, ¿verdad? Posiblemente hasta sería muy ligero. Entonces hay que ver las horas que le dedican a este trabajo y los días a la semana. Ahora, para poder determinar un plan alimenticio, necesitamos saber qué es un dietocálculo, que este se encarga de desarrollar planes de alimentación, que la dieta es lo que consumimos todos los días y que un menú es una lista de platillos. Un plan alimenticio es aquel régimen el cual se sigue por determinado tiempo para lograr un objetivo, ¿vale? Ya sea bajar de peso, aumentar de peso, mantenernos, tratar alguna patología, etc. Y para poder realizar ese plan alimenticio necesitamos un sistema mexicano de alimentos equivalentes, 4ª edición, de preferencia, y que este librito lo pueden encontrar en cualquier librería. ¿Qué es lo que contiene? Contiene información de todas las raciones de frutas, verduras, cereales, lácteos, alimentos de origen animal, etcétera, que nos pueden servir bastante para el diseño del plan alimenticio.
En este plan podemos ver verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, leches, aceites y grasas con o sin proteína y azúcares con o sin grasa. A eso se le llama grupos, y los subgrupos, estaríamos hablando, voy a brincar un poquito, no creo que ya no lo pudimos ver, pero los subgrupos van a estar principalmente en cereales y tubérculos. Hay cereales y tubérculos con o sin grasa, hay alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa, de bajo aporte, moderado y alto aporte. En leches hay leche semidescremada, descremada, entera y con azúcar. Hay también aceites y grasas con o sin proteína y azúcares con o sin grasa, ¿vale? A eso se le llamarían subgrupos. Debemos de tener bien en cuenta que una cucharadita en el sistema mexicano es similar a 5 gramos, que hablamos aquí de una cucharadita cafetera. Y una cucharada de 15 gramos sería una cucharada o una cuchara cafetera, digo sopera. Y una taza es alrededor de 250 a 240 mililitros, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo presente para que podamos decirle a nuestro paciente cuánto es lo que tiene que consumir de cada alimento. Les dejo aquí referencia de ciertas raciones. Todo lo que ven aquí en verduras es una ración de verdura. Una ración de verduras es 2 tazas de acelga cruda, o una ración de verdura puede ser 3/4 de taza de apio cocido, o una ración de verdura puede ser media taza de brócoli cocido, y así sucesivamente. En frutas, una ración de frutas son 17 piezas de fresa, o 3 piezas de guayaba, o 2 piezas de naranja, o media pieza de plátano, etc. En cereales tenemos que 1/4 de taza de arroz es una ración de cereal, media taza de avena es una ración de cereal, 5 galletas marías o habaneras es una ración de cereal, una pieza de tostada es una ración de cereal, un pan de caja es una ración de cereal. Y lo demás también equivale a una ración de cereal. Leguminosas, tenemos media taza de frijol o media taza de lenteja, 1/3 de taza de soya, media taza de garbanzo o media taza de media taza de haba. En leches están las leches semidescremada, descremada o entera. Aquí, dependiendo de la cantidad de grasa, es la distinción de cada grupo de leche. Tenemos que la leche descremada es una taza, la ración. Algo muy importante es que no quiere decir que eso es lo que tenemos que comer, sino es una ración. Si yo en mi plan alimenticio me pongo 3 o 4 raciones, pues entonces multiplico, si son 3, multiplico 3 por la ración, ¿verdad? De leche, y eso es lo que tomaría de leche. Ejemplo, si me tocan 3 raciones de leche descremada, y yo quiero consumir yogur bajo en fruta, si la ración es 1/3 de taza, pero yo tengo 3 raciones de leche descremada, puedo consumir una taza completa. Aceites y grasas sin proteína, tenemos una cucharadita de aceite de oliva, una ración, o 6 piezas de aceituna con hueso, o 2 cucharadas, ok, estamos hablando de 30 gramos aproximadamente, de vinagreta, o 1/3 de pieza de aguacate, o pueden ser 8 gramos de coco, o una cucharadita de cucharada de crema, o 1,5 cucharadita de mantequilla, o una cucharadita de mayonesa. Tenemos por acá una cucharada de queso crema o una rebanada de tocino. Cada uno es equivalente a una ración de aceites y grasas sin proteína. En aceites y grasas con proteína serían una ración equivalente a 4 cucharaditas, ¿ok? 4 cucharaditas soperas de ajonjolí, o 7 cucharadas de chía, o 6 mitades de nuez, o 10 almendras, o 60 piezas de semilla de calabaza, o 12 piezas de cacahuates con cáscara, o 18 piezas de pistaches,
o 4 cucharaditas de semilla de girasol. Ahora, este cuadro que tenemos aquí es importante para que ustedes se basen en él y es de acuerdo a la cantidad de kilocalorías que se necesitan, ¿vale? Cuando ustedes hayan determinado ya su gasto energético total, ¿ok? Con la fórmula ya sea de Harris-Benedict o Mifflin, ya teniendo ese resultado y haberlo multiplicado por el factor actividad, que puede ser que yo tenga, me salió alrededor de 1100, supongamos, kilocalorías. 1100 kilocalorías por la fórmula de Harris-Benedict, ¿vale? Y resulta, eso porque tengo un peso o tiene mi paciente un peso normal, utilizamos Harris-Benedict, necesita 1100 kilocalorías, pero con mi paciente sedentario voy a multiplicar esos 1100 por el factor actividad, ya sea 1.3, 1.4, 1.5. En este caso, si es un factor actividad muy ligero, sería 1.3, entonces multiplico 1100 por 1.3, lo cual nos daría 1430 kilocalorías. Yo buscaría aquí en mi tabla 1400, porque está redondeado, me quedo con esas 1400, y ya aquí ya está establecido, esto yo igual lo diseñé. Si queremos aprender a desarrollar todo esto, tendríamos que entrar a un curso, como les mencionaba, de control de peso o de nutrición y naturoterapia, ¿no? Para que fuera más específico, más personalizado. Entonces, necesita 1400 kilocalorías mi paciente, y aquí ya están las raciones por grupo y subgrupo de alimento. Con esto nosotros vamos a diseñar un plan alimenticio, ¿va? Obviamente ya teniendo las raciones de nuestro Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que sería el librito que les mencioné, que de preferencia que lo compren. Entonces, para que sepamos cuántas o qué tanto son 3 raciones de verduras, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí raciones, lo único que hay que hacer es distribuir esas raciones por tiempo de comida. Si mi paciente tiene uno más desayuno, comida y cena, yo voy a asignar las raciones por cada tiempo. Entonces, si yo en el día me tocan 3 raciones de verdura, distribuyo, ejemplo, una ración de verdura en el desayuno, una ración de comida en el desayuno, una ración de verdura en la comida y una ración de verdura en la cena, ¿vale? Y así sucesivamente con los demás, con las frutas, con los cereales sin grasa, con las leguminosas, con los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa, con la leche semidescremada, ¿okay? Con los aceites y grasas, con o sin proteína y con los azúcares sin grasa, ¿vale? Entonces, ya teniendo esta distribución por tiempos de comida, hago el menú. ¿Vale? Entonces, supongamos que en el desayuno tiene una ración de verdura, tiene una ración de fruta, tiene un alimento de origen animal, ¿verdad? Dijimos, bajo aporte de grasa, Tenemos una ración de cereal sin grasa, una ración de grasa sin proteína y una ración de leche semidescremada. ¿Qué vamos a hacer? Ya utilizamos todas las raciones aquí. Podemos diseñar un menú. Empezar por el alimento de origen animal, que vendría siendo un alimento de origen animal de bajo aporte de grasa. Podemos manejar 40 gramos de queso panela, ¿vale? Tenemos una ración de cereal, que puede ser una tortilla,
entonces podemos hacer una quesadilla. Entonces sería quesadilla, una tortilla de maíz con 40 gramos de queso panela. Aquí ya tenemos por acá, ya utilizamos el alimento de origen animal de bajo aporte, ¿verdad? Y ya tenemos utilizado acá la ración de cereal también. Ahora nos queda una ración de verdura. Una ración de verdura es un jitomate. Entonces podemos agregarle un jitomate pequeño en rodajas, ¿verdad? Ya llevamos aquí la verdura. Y tenemos una ración de grasa sin proteína que vendría siendo el aguacate. Podemos poner con un tercio, esa es la ración, un tercio de pieza de aguacate. Ya llevamos ahí nuestra ración de grasa sin proteína. Y nos queda una ración de fruta y una ración de leche. Podemos hacer un licuado. En el cual utilizaríamos una taza de leche semidescremada y medio plátano, que el medio plátano es una ración de fruta. Y ya tenemos todos nuestros alimentos aquí ya utilizados. Y listo, ¿sale? Y así sería en los demás tiempos de comida, ¿vale? Esto es muy fácil ya teniendo este cuadro anterior de kilocalorías con raciones, ¿ok? Entonces no tendrían por qué tener dificultad para hacerlo. Pero en dado caso de que se les complique un poco, se pueden comunicar conmigo. Mi número de teléfono lo pueden conseguir en control escolar. Me pueden escribir por WhatsApp, ¿vale? Si tienen alguna duda de cómo diseñar su plan alimenticio o el de su paciente. Entonces, esto sería todo por la clase 34, que es la parte de valoración nutricional y diseño de plan alimenticio. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Espero que tengan un excelente día, cuídense mucho y la siguiente semana estaríamos enviándoles su siguiente clase. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo a la hora, ¿verdad?, en la que estén viendo su video, su clase. Cuídense mucho, chicas, y estamos en contacto. Si tienen ahí una duda, pues ya saben. Pueden indagar acerca de mi número con control escolar.